Vamos a ver otro ejemplo en donde tenemos un paciente que tiene prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, pero la razón no es que tenga síndrome de Cushing, sino que está tomando ciertos medicamentos. Este es, digamos, el paciente está tomando algo que contiene estrógenos, como por ejemplo un paciente que está tomando anticonceptivos orales combinados que contienen estrógenos. Esto es porque los estrógenos aumentan la concentración de la globulina que se une al cortisol, Entonces, aquí tenemos el torrente sanguíneo y el cortisol puede estar libre o puede estar unido a la globulina. Este es el cortisol, entonces es el cortisol y puede estar así libre o puede estar unido a la globulina, esta es la globulina. Entonces aquí el cortisol está unido a la globulina. Y el cortisol total es la suma del cortisol libre más el cortisol que está unido a la globulina. Y cuando sacamos, por ejemplo, cuando medimos el cortisol total, pues es la suma de los dos. Y entonces cuando el paciente está tomando estrógenos, si aumenta la globulina que se une al cortisol, entonces vamos a ponerlo. Vamos a tener más aumento de las globulinas que se unen al cortisol. Y entonces va a ser más fácil, entonces es más fácil que el cortisol libre ahora se una a las nuevas globulinas. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener aquí cortisol. Ahora este cortisol se va a unir a las globulinas. Voy a quitarlo aquí y lo pongo aquí. Ahora este cortisol se une a la globulina, este cortisol se une a la globulina, este cortisol se une a la globulina, este cortisol se une a la globulina. Y así. Entonces, hasta ahora seguimos teniendo la misma cantidad de cortisol total. Ahora, antes de continuar con qué es lo siguiente que va a pasar, vamos a repasar el eje hipotálamo, hipófisis, glándula para ver qué es lo que va a pasar y luego ver cómo eso va a terminar con una prueba falsamente anormal de la supresión de la ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, repasamos lo normal. Aquí ponemos el hipotálamo, aquí está la pituitaria, aquí tenemos los riñones y aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces, paso 1, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 2, la hormona liberadora de la corticotropina estimula a la pituitaria. Entonces aquí la pituitaria tiene receptores para la hormona liberadora de la corticotropina y esto hace que la pituitaria produzca la ACTH. Entonces aquí ponemos ACTH. Paso 3, la ACTH estimula las glándulas suprarrenales a que produzcan los glucocorticoides como es por ejemplo el cortisol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Generalmente los ejes que es hipotálamo, hipófisis, glándula, o cuando tenemos una retroalimentación negativa, lo que regula al eje es la concentración de la hormona, pero la concentración libre, no la total. Entonces, ¿aquí qué pasó? Hasta ahorita, como vamos, la concentración de cortisol en total, dije, es la misma. Pero la concentración de cortisol libre disminuyó. Porque dijimos, ahora es más fácil que el cortisol libre se una a las nuevas globulinas. Entonces, cortisol libre ahora se une a las globulinas y entonces, aunque la cantidad total de cortisol es la misma, el cortisol libre está disminuido. Entonces, si tenemos una disminución del cortisol libre, se regula al alta el eje. Si tenemos una disminución del cortisol libre, vamos a tener un aumento de la liberación de hormona liberadora de corticotropina. Entonces tenemos un aumento de la producción de ACTH y entonces se va a producir más cortisol. Entonces vamos a tener un aumento de cortisol. Entonces aquí, ¿qué pasa? Se produce más cortisol y este ya va a ser cortisol que va a estar circulando libre. Más cortisol libre hasta que tengamos la misma concentración de cortisol libre que teníamos antes. La misma concentración de cortisol libre que teníamos antes. Aunque entonces ya esto en total va a ser más concentración de cortisol total. Porque teníamos la cantidad de cortisol cuando le dimos los estrógenos, hicimos que el cortisol libre se uniera a las globulinas.
pero eso no había cambiado la concentración total de cortisol, solo había cambiado la distribución del cortisol, pero no la cantidad total. Entonces seguíamos teniendo la misma concentración. Luego, cuando viene ya la retroalimentación positiva, tenemos más producción de cortisol hasta que la concentración de cortisol libre sea la misma que teníamos antes. Pero para que la concentración de cortisol libre sea la misma que teníamos antes, entonces aumenta el cortisol libre. Entonces, en total, aumenta la cantidad de cortisol, porque es el cortisol que ya teníamos antes, más el cortisol nuevo que produjo el paciente, para tener la misma cantidad de cortisol libre que tenía antes. Entonces, la cantidad de cortisol total va a estar elevada. El cortisol total va a estar elevado. Ahora sí seguimos. Entonces, este es un paciente, tiene estrógenos, y ya vimos que la cantidad total de cortisol va a estar aumentada por todo esto. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a la prueba de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Entonces le damos al paciente dexametasona a dosis bajas, que es 1 miligramo, y entonces el paciente tiene más glucocorticoides. Esto funciona como un glucocorticoide. Y entonces, ¿qué pasa? Sí vamos a tener supresión del eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces teníamos el hipotálamo, aquí estaba la pituitaria, aquí están los riñones y aquí está la glándula. Si al paciente le damos dexametasona, vamos a tener más efecto de glucocorticoides. Entonces vamos a tener una disminución de la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces vamos a tener una disminución de la producción de ACTH. Entonces vamos a tener una disminución de la producción de glucocorticoides, porque la ACTH ya está inhibida. Pero al paciente le vamos a medir la concentración de cortisol después de haberle dado el miligramo de dexametasona. O sea, obviamente no es en el instante, pero como 9 horas después de que le dimos la dexametasona, le tenemos que medir el cortisol. Le medimos el cortisol. Y aquí el cortisol va a seguir elevado. ¿Pero por qué está elevado el cortisol? No porque no se haya suprimido el ACTH. Entonces, ya vimos, sí tenemos supresión de ACTH. La razón por la que sigue elevado el cortisol es porque ya vimos que el paciente en total tiene más cortisol, porque por las globulinas que aumentaron aquí, porque el paciente tomó estrógenos. Entonces aquí el paciente va a venir con una prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, y no es porque no se haya suprimido el ACTH. La ACTH sí se suprimió, solo que el paciente sigue teniendo el efecto de que tenía aumento del cortisol. El cortisol dura mucho. Entonces, si al paciente le damos la dexametasona, sí suprimimos la ACTH. Pero este es un paciente que ya venía con aumento de la concentración de cortisol porque aumentaron las globulinas. Y si el paciente se sigue tomando estrógenos, aunque tengamos por la dexametasona una inhibición de la ACTH, si sigue tomando estrógenos, va a pasar esto mismo. Más globulinas, entonces más cortisol se une a las globulinas y el paciente va a producir más cortisol. Entonces, ¿cuándo es cuando un paciente tiene falsamente anormal la prueba? En donde no es que no se haya suprimido, aquí vimos que sí se suprimió, es cuando el paciente está aumentando la concentración de globulinas que se unen al cortisol por los estrógenos. Entonces, causas que dan una prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona es los estrógenos, y ya en el video anterior vimos que es, por ejemplo, carbamazepina o fenitoína, que aumentan la destrucción de la dexametasona, o ciertas condiciones de estrés, cuando el paciente está en condiciones, ya voy a borrar. Cuando el paciente está en condiciones de estrés, como es, por ejemplo, el paciente tiene depresión, o el paciente tiene mucha hambre, o por ejemplo en condiciones de alcoholismo, porque todo esto promueve que el paciente tenga un aumento de la glucosa. ¿Y cómo es que vamos a tener un aumento de la glucosa? Aumentando el cortisol. Esto promueve que el paciente aumente la producción de cortisol. Entonces, si al paciente le damos 1 miligramo de dexametasona, no vamos a suprimir sí vamos a suprimir la ACTH. Sí se suprime la ACTH,
pero el paciente va a seguir produciendo cortisol. Entonces, por un lado, se suprime la ACTH porque le dimos la dexametasona, pero el hecho de tener esas condiciones de estrés hacen que el paciente produzca más cortisol. Entonces, después de haberle dado el miligramo de dexametasona, el paciente va a seguir produciendo cortisol. Entonces, el cortisol no va a disminuir, el cortisol va a seguir aumentado después de haberle dado la dexametasona, porque sí, la ACTH se suprime por la dexametasona, pero seguimos teniendo estimulación a producción de cortisol porque el paciente está en una condición de estrés. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.